tercer año, trabajo acá, estoy rotando acá en el servicio, llevamos ya casi 3 meses acá trabajando en el sector de mujeres y sector de hombres, ¿ya? Y hoy día les voy a presentar una enfermedad que a veces tanto a neurología como a psiquiatría de verdad que nos desafía un montón, no solo por el diagnóstico, sino que también desde el punto de vista del tratamiento. Esta va a ser un poco la hoja de ruta de la presentación. Vamos a hablar un poco de lo que es la enfermedad, cómo se presenta de forma más habitual, algunos conflictos también que son interesantes de abordar en relación a esta enfermedad, ¿ya? Ahora, al ver el título, la primera pregunta que surge es ¿qué es esta enfermedad de Creutzfeldt-Jakob? A lo mejor algunos han escuchado de ella, han tenido algún caso, algún paciente, y a lo mejor otros realmente no están muy familiarizados con el nombre o con la enfermedad. Lo más probable es que hayamos conocido o hayamos escuchado de otra enfermedad que es como un primo lejano de esta, que tiene que ver con las vacas, ¿ya? Más conocida como la enfermedad de las vacas locas, ¿ya? Esta enfermedad es una enfermedad que es como un primo lejano de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y que se da, como dice su nombre, en las vacas, ¿ya? Apareció en el año 1986 aproximadamente, donde principalmente en el Reino Unido se empezó a ver que las vacas tenían alteraciones para caminar, como se mostró en la foto anterior, sacaban la lengua, protruían la lengua, no podían comer y terminaban falleciendo. ¿Qué fue lo que pasó? Había un temor de que si las personas consumían la carne de estos animales que estaban infectados, en especial el cerebro de estos animales, aparentemente en la campiña inglesa preparaban platos con el tejido cerebral de las vacas, con restos de médula, que era un plato así como eso. Entonces había temor de que esta enfermedad se traspasara al ser humano. A raíz de eso, durante esos años, se sacrificaron alrededor de 120.000 cabezas de ganado por una forma de evitar que la enfermedad se esparciera, ¿bien? Pero obviamente hasta el día de hoy se han detectado casos de la enfermedad de las vacas locas en distintas regiones de Europa. Al menos en Chile no hay reportados casos de esta enfermedad gracias al monitoreo que hace el SAC. ¿Bien? Ahora, ¿qué relación tiene la enfermedad de las vacas locas con el Creutzfeldt-Jakob? Sencillo, ambas enfermedades pertenecen al mismo grupo de patologías, que son las encefalopatías o enfermedades por priones. Las enfermedades en general pueden ser causadas por bacterias, por virus, por diferentes patógenos, y se descubrió que había un patógeno nuevo que eran los priones, ¿ya? Los priones son proteínas que normalmente están en nuestro cuerpo, que por alguna razón la estructura cambia, adquiere una estructura anormal y se empiezan a acumular en el cerebro y generan deterioro de las funciones cerebrales, ¿ya? En realidad son un grupo de enfermedades nuevas que gracias a los últimos avances tecnológicos se ha podido estudiar y definir más o menos cuál es el efecto de estas patologías. Y como ya vimos, hay enfermedades causadas por priones que afectan a animales y a los seres humanos, ¿ya? Este es un resumen de las enfermedades conocidas hasta el día de hoy, ¿ya? En ese listado están las enfermedades por priones que afectan a distintas especies de animales, y en este listado está el listado de enfermedades que afectan a los seres humanos. Y dentro de las que afectan a los seres humanos está la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en sus distintas formas: la forma esporádica, la forma familiar, la forma iatrogénica y una forma nueva que se descubrió en el año 97, que es la variante. También hay otras formas que vamos a hablar más adelante, el CURU y el insomnio familiar fatal, que son personas que, digamos, en contextos de familia, digamos, se hereda, no pueden dormir o tienen dificultades para el sueño junto con otros movimientos anormales, ¿ya? Entonces, ¿qué relación tiene esta enfermedad, que ya de por sí el título no es muy alentador, es un poco extraño, con la neurología y la psiquiatría? Principalmente porque dentro de los síntomas de estas enfermedades son las manifestaciones neuropsiquiátricas. Es una clave de esta enfermedad. Y lo otro importante es que muchas veces esta enfermedad se presenta como una demencia rápidamente progresiva. O sea, un paciente joven que en menos de 1 año hasta 2 años perdió rápidamente sus capacidades cognitivas y por ello impactó de forma sustancial en su autoadherencia. ¿Bien?
Entonces, en general, una demencia rápidamente progresiva es un paciente que presenta un deterioro significativo de sus funciones cognitivas. Se describe hasta 1 o 2 años por definición. En la gran mayoría de los casos, en 6 meses, son pacientes que, por ejemplo, hemos tenido que han entrado al hospital caminando y en menos de 1 mes y medio, a veces hasta 3 meses, están postrados, requieren sonda, tienen con pérdida de control de esfínter, no vuelven a ser los que eran antes. Y finalmente, la gran mayoría fallecen. Bien. En el caso de los Creutzfeldt-Jakob. En el caso de las otras causas de demencia rápidamente progresiva, muchas de ellas son tratables. Entonces, ahí está la urgencia un poco del diagnóstico, de hacer un buen examen de ingreso, un buen screening, para ver cuáles de esas causas uno podría rápidamente tratarlas y corregirlas. ¿Bien? Generalmente afecta a gente joven y desde el punto de vista epidemiológico es una enfermedad rara en frecuencia. ¿Bien? Ahora, ¿qué sentido tiene en realidad estudiar esta enfermedad que a lo mejor es rara, a lo mejor nunca en la vida la vamos a ver, con suerte vamos a ver 1 o 2 casos? Es importante por lo siguiente, ¿ya? Por la epidemiología de la enfermedad. En el mundo existe alrededor de 1 caso por millón de habitantes, pero como estamos en Chile, y en Chile a veces pasan cosas distintas, Chile tiene el doble de la prevalencia mundial. Y no solo eso, sino que como estábamos en la 8ª región, la 8ª región a nivel nacional es la 2ª región del país con mayor número de casos, ¿ya? Estos son los datos aportados por el Ministerio hasta el año 2015, ¿ya? Esta es una enfermedad de notificación obligatoria. O sea, también hay que considerar que pueden haber casos que perfectamente pueden no haber sido notificados, ¿ya? Y este es el mapa a nivel regional. No sé si habrá alguien que es de Chillán o de la región de Ñuble, pero al menos para nosotros, la gente que es de la región de Ñuble, sí a veces hay que considerarlo como un factor, porque en esa zona se describe lo que se llama el triángulo de Creutzfeldt-Jakob, que es un triángulo entre San Carlos, Portezuelo y Pinto, donde hay descrito casos de familias completas que tienen, al menos en cada generación, un integrante afectado por la enfermedad, ¿ya? Y también llama la atención que en la zona precordillerana también hay un gran número de casos nuevos. No se sabe bien por qué, pero al menos topográficamente habría quizás una razón, digamos, para estudiar a futuro de por qué en esta población tienen una mayor incidencia de casos. ¿Bien? Ahora, como ya habíamos mencionado antes, es importante porque ¿usted es de Chillán? ¿Es de Chillán? Ya, bueno, pero ya sabes. Es importante por el diagnóstico diferencial, porque obviamente si uno tiene un paciente que es joven y que rápidamente se deterioró, uno tiene que pensar en causas potencialmente tratables y además pensar en estas enfermedades que no tienen tratamiento en la actualidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo enfrentamos a ese paciente? ¿Cómo se enfrenta, o al menos qué dice la evidencia respecto a cómo enfrentar a estos pacientes que en menos de 6 meses pierden la memoria, pierden habilidades visoespaciales, pierden lenguaje, ¿ya? Entonces, revisemos el concepto de las demencias que se vio en una actualización pasada. Básicamente, hoy día el DSM-5 lo define como un trastorno neurocognitivo mayor. En el fondo, se afecta uno o más dominios de las funciones cognitivas. Pueden ser referidas por el paciente o por el familiar y además tienen un impacto muy importante en las actividades de la vida diaria del paciente, ¿ya? Eso es una cosa que hay que ir a preguntar, que hay que ir a buscar siempre en las entrevistas. ¿Cómo impacta la vida diaria del paciente? ¿Ya? Ahora, si revisamos la epidemiología, la más prevalente o la más frecuente es el Alzheimer, la demencia vascular, que es básicamente un paciente que ha tenido uno o más episodios de infarto cerebral, hemorragia cerebral, que a lo largo del tiempo, producto de la cantidad de eventos cerebrovasculares que ha tenido, desarrolla demencia, la enfermedad o demencia por cuerpos de Lewy, la demencia frontotemporal, y en las otras, en este saco, estarían las demencias rápidamente progresivas y dentro de ellas estaría la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Bien. Las características, otra vez repasando un poco sus características, en 1 o 2 años son bastante rápidas. Por ejemplo, un paciente con Alzheimer probablemente en 10, 15 años va a empezar a mostrar el deterioro. En estas demencias rápidamente, en 1 año, incluso en 6 meses, ya tienen la gran parte de las funciones afectadas. Se describen 2 patrones de evolución. Una hiperaguda que puede ser en días a semanas o una subaguda que pueden ser meses hasta años, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las causas de las demencias rápidamente progresivas? Está este listado, vieron que atrás no se ve absolutamente ninguna causa, pero de hecho es la mitad de la tabla de las causas. Por lo
tanto hay muchas. Entonces hubo unos investigadores que en realidad tomaron estas tablas de causa y todo, e hicieron una especie como de algoritmo y una especie de memotecnia para poder ver cómo recordar las causas que pueden generar demencias rápidamente progresivas. Esto se conoce como vitamins, ¿ya? En el fondo, en este acrónimo se resumen todas las causas que uno debería buscar o descartar en un paciente que se deteriora de forma rápida. Las causas vasculares, que pueden ser los accidentes cerebrovasculares múltiples, infecciosas, debut de VIH, neurosífilis, tóxico-metabólica, por ejemplo, pérdida de niveles de vitamina B12, autoinmune inflamatorias que tienen que ver con algunas encefalitis o algunas enfermedades secundarias a neoplasias, a cáncer, y atrogenia, que es básicamente medicamentos, ¿ya? O antecedentes a algunos procedimientos neuroquirúrgicos. Y en el último ítem, que es la N, están las neurodegenerativas, dentro de las cuales está la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. La S es de causas sistémicas, que se refiere más que nada a estatus epiléptico, a complicaciones de la epilepsia. ¿Ya? Y así como está este tip, aparece por cada ítem los exámenes que normalmente uno podría solicitar para enfrentar el estudio de estos pacientes. Muchos exámenes, de hecho hay pacientes en el servicio que le hemos pedido muchos de estos exámenes también. La gran mayoría son exámenes de laboratorio, hay algunos que involucran punción lumbar y otros como las neurodegenerativas, que significa tomar resonancia, y electroencefalograma. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a pasar a la enfermedad en sí. La historia de esta enfermedad es bastante interesante. La verdad es que dentro de todas las demencias, esta tiene una historia bien llamativa y bien polémica, ¿ya? Fue descrita por dos neurólogos alemanes, por Jakob y Creutzfeldt, de ahí viene el nombre, ¿ya? Creutzfeldt-Jakob. Y la historia es bastante interesante porque Jakob estuvo trabajando en el mismo laboratorio que estaba a cargo de Alzheimer en ese tiempo. Y ese laboratorio, el dueño era Emil Krepel. Entonces, al parecer, la neurología y la psiquiatría han estado unidas desde los inicios, ¿ya? ¿Qué fue lo que hizo Jakob? Jakob estuvo trabajando con Alzheimer y recolectó alrededor de 7 casos donde los pacientes, dentro de su historia previa, se habían deteriorado de forma rápida, a veces en menos de un año, ¿ya? Y después vamos a ver la foto, cuando hacían la autopsia a estos pacientes y veían el cerebro al microscopio, parecía que el cerebro o el tejido neuronal tenía características similares a una esponja, ¿ya? De ahí vamos a ver la foto. Y por eso él denominó esta enfermedad encefalopatía espongiforme, ¿ya? Creutzfeldt alcanzó a recolectar 2 casos porque entre medio Alzheimer falleció. Entonces, después de que él logró publicar sus casos, la verdad es que no, como que pasó sin pena ni gloria un poco, se tomaron más en cuenta las publicaciones de Jakob, ¿ya? Este es el tejido del cerebro de una paciente que falleció por esta enfermedad. Todos los rosaditos son neuronas y eso que se ve en blanco son vacuolas, son espacios intraneuronales que da la impresión de que el tejido estuviera perforado por estas vacuolas, ¿ya? Y Jakob lo asoció a este coral tipo esponja y por eso le puso encefalopatía espongiforme. O sea, como que con su imaginación hizo esa asociación y le puso ese nombre, ¿ya? Pero la verdad es que son bastante similares, digamos, en términos de estructura, ¿ya? Hoy en día la principal polémica es en relación al nombre de la enfermedad, ¿ya? Porque con todo lo que se sabe hoy, se revisaron los casos publicados por ambos neurólogos y se concluyó que solo Jakob, habían 2 de los 7 casos que efectivamente hoy en día corresponderían a una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Ninguno de los casos que publicó Creutzfeldt hoy en día sería considerada una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Entonces hay una discusión académica entre, digamos, gran parte de neurólogos, psiquiatras y algunos otros investigadores que en realidad dicen saquemos a Creutzfeldt del nombre, dejémoslo mejor como enfermedad de Jakob, y otros dicen no, pongamos a Jakob primero porque en realidad Creutzfeldt como que no sé, me pareció no era cierto lo que decía. Pero esa es como la discusión actual, ¿bien? Ahora, después de que Alzheimer falleció, la verdad es que no se siguió investigando estas líneas, ¿ya? Y pasó el tiempo y en 1957 se retomó la línea de investigación de esta enfermedad, donde
en esta isla que es súper maravillosa y que es la isla de Papúa Nueva Guinea, ¿ya? En esta isla empezaron a detectar que había un incremento de la mortalidad de la gente joven, ¿ya? Y esta gente fallecía de temblores, movimientos anormales, parecía que no tenían memoria, no podían hablar, y los investigadores se interesaron por estudiar, digamos, qué estaba pasando ahí, y encontraron que en esa isla habían tribus que tenían un ritual funerario que consistía en ingerir o comer el cerebro de sus seres queridos para adquirir la experiencia o la sabiduría de los que ya no están, ¿ya? Entonces, mientras estudiaban esto, se dieron cuenta que al ingerir el cerebro de sus familiares, algo pasaba que se transmitía a la otra persona y esa otra persona adquiría la enfermedad, ¿ya? Y la enfermedad se caracterizaba por temblores de las 4 extremidades, dificultad para caminar, pérdida de sus capacidades cognitivas y finalmente fallecían. Y eso se agrupó con el nombre de Kuru, que en el idioma de ellos significa temblor, ¿ya? Ahora, nunca se encontró en ese momento por qué pasaba eso. Se sabía que era por comer el cerebro de las otras personas, pero no se sabía por qué. Y 25 años después, Prusiner, que recibió el premio Nobel, descubrió cuál era la fisiopatología de la enfermedad, ¿ya? Que eran las proteínas priónicas, lo que habíamos conversado al principio. ¿Qué son las proteínas priónicas? ¿Ya? Bueno, el prión, el nombre es una combinación de proteína, en el fondo infecciosa, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que es una proteína normal que cambia su estructura, ¿ya? Y al cambiar su estructura cambia la función. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos acá, por ejemplo, la proteína normal que cambió su estructura, se transformó en una proteína, digamos, anormal, y esa proteína induce a las otras proteínas normales de las neuronas a transformarse y al final todas se terminan transformando en una proteína normal, ¿ya? ¿Qué pasa con eso? Que el proceso no queda ahí, sino que todas estas proteínas anormales se comienzan a acumular en placas, como estas de aquí abajo, y las placas empiezan a interferir con las funciones cerebrales, ¿ya? Y lo hacen de forma rápida, por eso es que estos pacientes a veces no tienen un buen pronóstico y no tienen mucha expectativa de vida. ¿Qué pasa con el cerebro? Ese es un cerebro normal, este es el cerebro de un paciente con enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, se ve más pequeño con aumento de los surcos, los ventrículos son más grandes, en el fondo el cerebro se atrofia, ¿ya? Y a nivel del microscopio también hay datos interesantes. En los cerebros de los pacientes con enfermedad de Creutzfeldt-Jakob hay aumento de la inflamación cerebral, aumento de la muerte neuronal, pérdida de la sinapsis, de las dendritas. Si nosotros queremos, por ejemplo, guardar algún conocimiento que vamos a ocupar, las neuronas generan circuitos de memoria. Y mientras ese circuito esté funcionando, nosotros podemos acceder fácilmente a ese conocimiento. Si ese conocimiento no lo usamos, el circuito se van podando las dendritas de las neuronas, por lo tanto, en el fondo lo que no se usa se olvida, o lo que no es importante, el cerebro fisiológicamente lo va a olvidar, ¿ya? Entonces, en esos pacientes, producto de la enfermedad, hay aumento de ese proceso. Ahora, ¿cuál es el problema? Si uno ve quizás estas imágenes, uno dice, bueno, el diagnóstico entonces de la enfermedad es tomarle una biopsia del cerebro y ver qué tiene. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque esta proteína infecciosa es muy resistente a los métodos de desinfección que hoy en día conocemos. ¿Qué significa? Que si una persona hace una biopsia de un paciente como este, los instrumentos hay que desinfectarlos y con temperaturas muy altas, con hidróxido de sodio, que es un líquido súper potente, entonces probablemente los instrumentos no resisten. Y la otra opción es botar todos los instrumentos, todas las cosas que tuvieron contacto con el cerebro de estos pacientes, cosa que es muy cara y que quizás no hay ningún sistema de salud que lo logre soportar. En otros países esto se hace, pero se hace en un laboratorio con bioseguridad nivel 3, que significa que están vestidos así, casi como astronautas, y hay todo lo que entra y sale del laboratorio pasa por autoclave en el fondo, ¿ya? Y eso en Chile al menos no existe. En Estados Unidos y en Alemania y en Francia hay laboratorios como eso, ¿ya? Ahora veamos cuáles son los tipos de enfermedad, ¿ya? Hay 4 tipos descritos hasta el día de hoy. Está la enfermedad esporádica, que es básicamente que hay una persona que se le genera una mutación y le da la enfermedad. Está ahí en Chile. La tipo familiar, que es la segunda forma más frecuente de presentación. En Chile en general esta forma es más frecuente que en el resto del mundo. Hay familias completas que en cada generación tienen una persona afectada. Está la nueva variante que se descubrió en el año 97, donde se cree que
habría una relación entre la enfermedad de las vacas locas y la enfermedad en seres humanos, que habría cruzado la barrera interespecie y que por ende el ser humano se podría haber contagiado. Es dudoso, discutible, hay versiones a favor y en contra, pero está descrita. Y la última es la iatrogénica, que son alrededor de 400 casos reportados por la literatura, que básicamente, por ejemplo, en un trasplante de córnea, se tomó la córnea de un donante y ese donante tenía Creutzfeldt-Jakob o no se sabía que tenía, le colocan la córnea a otra persona y esa persona adquiere la enfermedad. O alguien se opera con electrodos intracerebrales, por ejemplo, esos electrodos se desinfectan de la forma habitual, pero no se sabía que esa persona tenía Creutzfeldt-Jakob, se le coloca esos electrodos a otra persona y esa persona adquiere la enfermedad también, ¿bien? Pero son pocos casos, son alrededor de 400. ¿Qué dice el Ministerio en Chile? Dice que la forma más frecuente es la esporádica, que hay forma familiar y que hasta el momento no hay forma de la nueva variante ni de enfermedad de las vacas locas. O sea, no habría transmisión desde los animales hacia el hombre, al menos como casos descritos en Chile. Todos son ya sea esporádicos o familiares, genéticos. Este es un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de un caso de Creutzfeldt-Jakob familiar hecho por el doctor Cartier. El doctor Cartier es un neurólogo en Santiago de la Universidad de Chile, es uno de los más expertos en esta enfermedad. De hecho, él es el que ha juntado la mayor cantidad de casos a nivel nacional y él estuvo siguiendo 6 familias que tenían antecedentes de esta enfermedad y les dio la posibilidad de hacerse el estudio genético para saber si tenían o no la predisposición. Entonces, por ejemplo, en este árbol tenemos el caso índice, hay otro caso, acá 2 casos más confirmados con la enfermedad y los que están en negro son pacientes que tendrían predisposición genética a desarrollar la enfermedad. Ahora, hoy en día tampoco se sabe muy bien qué hacer con esta información. Decirle si puede tener hijos, no puede tener hijos, es una posibilidad, es un riesgo, no se sabe muy bien qué hacer con ese tipo de información. Bien. Esto diría que es lo más importante, cómo es la clínica de la enfermedad. ¿Bien? Cuando uno enfrenta a pacientes como esto, lo más importante es el perfil clínico de los pacientes. Primero, los antecedentes personales. ¿Ya? Si es un paciente joven, a veces entre 50 y 60 años, incluso menos, 40 60 años, en etapa laboral, la literatura dice que se da de predominio en caucásicos y en algunas áreas geográficas definidas. ¿Ya? Recordamos que en nuestro país, la 8ª región, en especial la región de Ñuble. Y hay estudios que dicen que el antecedente de haber vivido en el campo por más de 10 años le daría quizá un factor de riesgo mayor, pero la verdad no hay estudios que hayan derechamente comprobado efectivamente qué impacto tiene ese antecedente. Y dentro de los antecedentes mórbidos, obviamente preguntar enfermedad neuropsiquiátrica en la familia, que muchas veces esto los pacientes dicen que no hay, pero si uno pregunta si hay algún familiar joven fallecido sin una causa aparente, te dicen que sí. Entonces cuando pasa eso hay que poner ojo porque podría ser alguna de estas enfermedades. ¿Cuáles son los síndromes clínicos de la enfermedad? Esto es lo que uno va a buscar al examen físico y también en la historia. Hay 4 que son los más importantes y hay otros que son en realidad un gran como saco de síntomas y signos que pueden presentar que no están categorizados. ¿Ya? El principal es el síndrome demencial, que ya lo vimos antes, la principal forma de presentación. El segundo es la agitación psicomotora. Muchos de estos pacientes llegan porque tienen alteraciones conductuales, la familia los trae porque están agresivos, pero en la historia uno empieza a preguntarle y tienen alucinaciones visuales, tienen alteraciones, otros movimientos anormales, otras quejas cognitivas. ¿Bien? El último es el síndrome extrapiramidal, básicamente la presencia de temblor, mioclonías, las mioclonías son sacudidas musculares involuntarias que pueden darse en las manos, en los pies. Por ejemplo, cuando uno se está quedando dormido y presenta esos saltos, esas son mioclonías, pero son fisiológicas. ¿Ya? Estos pacientes presentan mioclonías, pero patológicas. Y notoriamente la presencia de rigidez. Esto a veces uno lo puede preguntar de forma indirecta y el mejor ejemplo es preguntarle si manejan o no. Entonces, si dicen que manejan, uno les pregunta, ¿le cuesta pasar el pie de un pedal a otro? Sí. ¿Lo siente más pesado? Sí. ¿Siente que queda pegado al volante y que no puede sacar las manos tan rápido? Sí. Es una forma indirecta a veces de saberlo. Ya,
Este es un ejemplo. En realidad hay un doctor que trataba de imitar un poco la marcha de estos pacientes, que es muy similar. Bueno, si han visto, o a lo mejor algún conocido alguna vez ha quedado en estado de ebriedad, por ejemplo, es muy parecido a eso, que en el fondo caminan con desequilibrio, aumento de la vasosustentación, tratan de apoyarse para no caerse, ¿ya? Y estas son las mioclonías que inicialmente, si uno extiende las manos, pudiera parecer un temblor, pero al dar las vueltas se ve o se evidencia que son unas sacudidas o unos saltos, ¿ya? Está un poco lento el video, pero en el fondo es como saltos, ¿ya? Ahora, esto uno lo puede buscar en la urgencia. Generalmente pueden aparecer espontáneamente o uno les toca los músculos y aparecen. Y lo otro que hacemos, que en realidad a veces nos da un poco de vergüenza, es aplaudir. Si uno aplaude a veces al lado de la masa muscular o hace un ruido fuerte, también gatilla las mioclonías. De hecho, si este paciente entra al box y el solo hecho de cerrar la puerta fuerte, le gatilla los movimientos, ¿ya? Entonces de repente en la urgencia estamos aplaudiendo hacia el lado de los pacientes y nos miran con cara como de ¿qué estamos haciendo? El resto de los pacientes. Pero esa es la razón, ¿bien? ¿Qué otros síndromes hay? El síndrome, bueno, ya lo vimos, el síndrome atáxico, que es básicamente la alteración de la marcha, y otros compromisos difusos que tienen que ver con el lenguaje, otro tipo de manifestaciones, ¿bien? Ahora, ¿qué se recomienda explorar? En la historia, ya lo vimos, antecedentes del paciente, antecedentes mórbidos, la forma de inicio del cuadro, que fue progresivo, la velocidad de instauración y el grado de impacto en su funcionalidad. Aquí hay algunos tips que recomienda la literatura: preguntar por el manejo, si puede salir solo, dificultad para tragar o caminar, ¿bien? Y en relación a los síntomas, independientemente del motivo de consulta, si tenemos un paciente que refiere deterioro de sus capacidades mentales, siempre explorar alteraciones del sueño, caídas, movimientos anormales, que a veces si uno no los pregunta dirigidamente, la familia no lo refiere, pero si uno le dice, ¿ha tenido saltos en estos últimos meses o movimientos extraños con las manos y los pies?, dicen que sí, ¿bien? Queja cognitiva, alteraciones de la deglución y de la continencia de esfínter. Y lo otro que a veces también puede llamar la atención es que tengamos pacientes mucho tiempo controlados por una patología, que están con dosis óptimas, con los fármacos bien elegidos, y no hay una respuesta. Entonces ahí habría que replantearse el diagnóstico y descartar a lo mejor organicidad. Traje dos casos clínicos muy cortitos de ejemplo. Uno es un caso clínico del Hospital Regional y el otro es un caso clínico del Dr. Cartier en Santiago, ¿ya? Este es un caso clínico de un paciente masculino de 51 años que la verdad no tenía antecedentes mórbidos importantes, excepto que había un hermano fallecido a los 41 años, que no se sabía la causa, ¿ya? Fue derivado de higueras precisamente porque tuvo alteraciones conductuales, se puso muy agresivo en la familia y lo derivaron al Hospital Regional para que lo evaluara el psiquiatra de turno, ¿ya? El psiquiatra de turno de la historia detectó que habían alucinaciones visuales, entonces lo derivó al neurólogo para que descartara organicidad. El examen estaba normal en ese momento, el escáner estaba sin alteraciones y al hacerle la historia de forma, digamos, más completa, se encontró que alrededor de 4 a 6 meses previo al ingreso tenía alteración de la marcha. El paciente antes era completamente autovalente y ahora, por ejemplo, ya no podía manejar solo, le costaba, lo que yo les comentaba, pasar el pie de un pedal a otro, tenía alteraciones visuales y el incremento de las alteraciones conductuales fue de forma progresiva. Este paciente se hospitalizó para estudio por sospecha de demencia rápidamente progresiva. A la semana el paciente ya no podía deambular por su cuenta, él entró caminando a la sala y a la semana ya no podía levantarse por su cuenta de la cama. A la segunda semana aproximadamente ya no tragaba bien, entonces hubo que instalarle sonda, ¿ya? Y a las 5 semanas este paciente fallece estando hospitalizado, o sea, en el fondo es un deterioro muy rápido de la enfermedad, ya considerando que lleva 6 meses previo más lo que pasó en la hospitalización. Y la resonancia y todos los exámenes que se hicieron complementarios salieron compatibles con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Ese es un caso, y este es otro caso de Santiago, del Dr. Cartier. No le puse la edad, pero creo que era 50 años más o menos, parecido al caso anterior, que tenía el antecedente familiar de una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, un abuelo materno. Y él estaba en control por insomnio crónico, que en el fondo tampoco es un motivo de consulta bastante frecuente, digamos. Y en uno de los controles se detectó un temblor que aparentemente no estaba presente anteriormente, y la
la familia empezó a referir cambios de conducta, en especial que, por ejemplo, pasaba los semáforos de luz roja, no soltaba las manos del volante, se colocó agresivo con la familia. Y lo que pasó fue que este paciente tenía un control con el psiquiatra y antes de ir a control empezó a referir que lo querían matar, que le querían hacer daño, y va y se tira de un segundo piso. ¿Bien? Y bueno, obviamente lo llevan a la urgencia pensando en un traumatismo encefalocraniano que se descartó, y en ese momento en Santiago la urgencia fue evaluado por psiquiatra y propuso el diagnóstico de depresión psicótica, pero pidió evaluación por neurología antes de trasladarla a la clínica que tienen ellos en la Universidad de Chile. Y el neurólogo lo evaluó clínicamente, físicamente no tenía grandes estigmas, pero en el examen de descarte de organicidad salió una resonancia y un electroencefalograma compatible con la enfermedad. Por lo tanto, era una enfermedad neurológica o neuropsiquiátrica con todas estas manifestaciones. Ahora, ¿qué llama la atención en la historia? Cómo se iban sumando de manera progresiva todos los síntomas: el insomnio, la apatía, la irritabilidad, la rigidez, las alucinaciones, estas ideas paranoides. Todo ello se iba sumando de forma progresiva y muy rápida. Entonces eso a veces puede orientar a este tipo de cuadro. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de estas enfermedades? Generalmente descarta organicidad, exámenes de laboratorio y el diagnóstico, que vamos a llegar a un diagnóstico probable porque la confirmación sigue siendo histopatológico. ¿Bien? Y estas son obviamente las sugerencias de cada uno de los exámenes que hay que pedir, que fue lo que mostramos anteriormente. Generalmente esto es lo que se hace, y esto es lo que hemos hecho con algunos pacientes igual acá del servicio. Aquí hay otro ejemplo de la literatura donde también plantean qué es lo que uno puede pedir de forma básica para poder estudiar estos pacientes. ¿Ya? Y esto es lo nuevo, esto es lo último que se está desarrollando, que son marcadores biológicos. Dice que en psiquiatría no tiene muchos marcadores biológicos y eso es aún más difícil de repente enfrentar a los pacientes. En neurología también tenemos ciertas ayudas de algunos exámenes complementarios, pero hay algunos que todavía están en duda, de repente igual es polémico su utilización. Y esto último, de marcadores biológicos, en esta enfermedad en particular está tomando bastante popularidad, ¿ya? El hecho de que en una muestra de líquido cefalorraquídeo que tomamos por punción lumbar podamos medir los niveles de estas proteínas e incluso cuantificar la cantidad de proteína priónica en el líquido, está ganando bastante popularidad en el extranjero, pero la técnica aún no está validada, ¿ya? Se dice que tiene una sensibilidad de un 85% y especificidad de un 100%, pero la técnica aún no está validada en distintos laboratorios y en distintos centros, ¿ya? Esto es un estudio francés. Hay otros test que es básicamente usar un brushing nasal y a través de eso detectar la presencia de la proteína. Tampoco está validado, pero son intentos al menos de diagnosticar la enfermedad de forma precoz. Y esto para nosotros es como nuestro caballito de batalla, la neuroimagen, porque ya que no los podemos biopsiar, ya que tienen clínica tan, digamos, difusa y tan inespecífica, trabajamos mucho con lo que es la neuroimagen. Entonces, ¿qué pasa? En estos pacientes, si uno les pudiera tomar escáner seriado, veríamos que a medida que pasa el tiempo, aumenta, por ejemplo, un cerebro al momento de inicio, el escáner de cerebro al mes y a los 5 meses del mismo paciente. Entonces, en comparación al escáner de inicio, aumentan los surcos, o sea, está más atrofiado, aumenta el tamaño del ventrículo y a los 5 meses los ventrículos están mucho más aumentados de tamaño, a pesar de que no es exactamente el mismo corte, pero se ven más aumentados, y también hay aumento de los surcos, ¿ya? O sea, se ve un cerebro que quizás no está acorde a la edad del paciente, ¿ya? La resonancia igual también es otro aporte dentro del diagnóstico de estos pacientes. Lo que uno ve es que hay ciertas estructuras, digamos, es un cerebro que lo cortan así y después lo ponen ahí en placa, y lo que uno ve es que hay estructuras particulares del cerebro que brillan más de lo habitual. Por ejemplo, los ganglios de la base, en este caso, eso que están acá, o a veces la corteza un poco brilla más de lo habitual, y eso sugiere imagenológicamente el diagnóstico. ¿Bien? Ojalá se vea, pero este es el video del primer caso clínico, hay que hacerle clic, el video del primer paciente, el primer caso clínico de la resonancia. Vamos a ver. Está un poco lento, pero esa es la resonancia del paciente, y lo que se ve
tenuamente es que brilla ahí un poquito de esa zona y brilla acá la corteza, ¿ya? Es súper tenue, pero la verdad eso muchas veces orienta a esta patología en particular, ¿ya? Este es un caso local, es el caso que les presenté en las diapositivas anteriores, ¿ya? El electroencéfalo también es otro examen complementario que también le pedimos a estos pacientes. Este es un electroencéfalo normal, están todas las derivaciones, se ve bastante bonito, digamos, tiene las ondulaciones en todas las derivaciones, y este es un electro alterado. De hecho, este es el electro del paciente que les presenté el caso clínico. Se ven que no es regular el ritmo en los electrodos, tiene aquí unos quiebres, unas agujas, unas puntas ahí, que son unas ondas lentas, y se llama actividad pseudoperiódica, porque se repite esa actividad en el tiempo. Ya, este electro también sugiere esta enfermedad. Ya. Los criterios diagnósticos, como les comentaba antes, trabajamos con los probables y los posibles, porque los confirmados muchas veces requieren la alteración anatomopatológica, ¿ya? Pero en general hay una mezcla entre un criterio clínico, la demencia, algunos síntomas y exámenes de apoyo complementarios, como el electroencefalograma, la resonancia, y antiguamente también se hablaba de un marcador biológico en el líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad? La verdad es que hoy en día, lamentablemente, no hay tratamiento para la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. No hay un tratamiento que tampoco evite la progresión de la enfermedad. Lo único que podemos hacer por estos pacientes hoy en día es el manejo sintomático de cada uno de los conflictos que van apareciendo y de las complicaciones médicas de la enfermedad, ¿ya? El año 2009 creo que fue uno de los últimos estudios que intentó tratar de sacar un fármaco para poder tratar esta enfermedad o enlentecer la progresión, pero la verdad el estudio no dio resultados positivos y más allá no se continuó con otros estudios consecutivos. Y por último, ¿cuáles son los conflictos que plantea la enfermedad del equipo? Esto es súper importante, porque en general se nos enseña a los médicos de que tenemos que tratar y curar las enfermedades, pero muchas veces no se nos enseña que hay enfermedades que lamentablemente no tienen cura y que no es mucho lo que vamos a poder hacer más que el manejo sintomático y el apoyo a la familia. Entonces, de partida para el equipo, enfrentarse a un paciente con esta enfermedad ya tiene un carácter distinto. De hecho, el solo tener que entregarle a la familia un diagnóstico que es probable, que no está 100% confirmado, también representa una dificultad, porque la familia exige confirmación del diagnóstico, pero no hay más herramientas como para uno poder darle esa satisfacción a la familia. También está el otro problema, que la familia dice, y yo también podré tener la enfermedad, puedo hacerme el estudio genético. Entonces ahí surgen preguntas como, ¿quiere usted saber si va a tener la enfermedad? ¿Quiere usted saber si tiene predisposición? ¿Qué significa eso? ¿Puede tener hijos? ¿No puede tener hijos? ¿Qué impacto va a tener eso en su familia? También es un conflicto que a veces cuesta un poco manejar. Y lo otro es cómo enfrenta el equipo multidisciplinario. Son pacientes que han postrados rápidamente, que requieren catre clínico, manejo de sonda, cateterismo urinario, la nutrición súper importante, bajan mucho de peso, necesitan una dieta adecuada, la familia tiene que estar entrenada a eso. Y la otra pregunta, ¿podrá la familia soportar los gastos de eso, los cuidados, adaptar su casa, adaptar su familia, que un cuidador responsable se haga cargo de estos pacientes? Todos esos son conflictos que hay que resolverlos y a veces de forma muy rápida cuando están hospitalizados. De hecho, hay pacientes que fallecen hospitalizados y otros pacientes que se van así en esas condiciones para sus casas, y en las casas continúan todo el manejo sintomático. Entonces, desde el punto de vista del equipo, esta enfermedad representa bastante conflicto y bastantes puntos en los cuales puede trabajar. Y creo que esa es la última diapositiva. Antes de terminar, en realidad, conclusiones. Esos son los tips. En realidad, los detalles o los puntos más importantes de la presentación son los siguientes. Que dentro de la demencia rápidamente progresiva está la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Y es importante tener un índice de sospecha alto. Cuando nos enfrentemos a un paciente que pierda rápidamente sus capacidades cognitivas, pensar en la enfermedad. Porque en esta región también aparecen casos, hay más casos que a nivel nacional, sobre todo los pacientes que vengan de la precordillera y la región de Ñuble. Abordar dentro de la historia puntos importantes. No importa que el paciente no los refiera como un problema, no importa, uno los pregunta aparte, porque la idea es explorar todas las esferas del paciente. Alteraciones del sueño, marcha, movimientos anormales, alteraciones de la deglución, continencia de esfínter y
conductuales, ¿ya? Indagar acerca de la velocidad del cuadro, impacto de la actividad de la vida diaria, y al momento de tratar a un paciente se recomienda tratar de hacer un examen neurológico básico o idealmente un examen del sistema extrapiramidal, ver si tiene rigidez, movimientos anormales, inestabilidad postural. Eso es como lo más importante. Y obviamente descartar organicidad si les parece o si parece apropiado en el caso del cuadro. Antes de terminar, nosotros somos 2 residentes de neurología, yo e Ignacio, estamos ya casi terminando esta rotación, nuestra penúltima semana, así que queríamos agradecer públicamente a todas las personas con las cuales hemos compartido estos 3 meses, a los tutores, a los docentes, al equipo del sector de hospitalizado, de policlínico, a los funcionarios y a nuestros compañeros de residencia de psiquiatría, y muchas gracias, y decirle que nos vemos en neurología, si es que no han pasado por ahí, o en los turnos también cuando estén haciendo turno. Así. Bueno, muchas gracias por una excelente presentación. La verdad es que deja una sensación extraña el hablar tan explícitamente de unas condiciones frente a las cuales no sabemos mucho y tampoco tenemos mucho que ofrecer una vez que la identificamos. Pero una porción importante de los pacientes que vemos en la especialidad de psiquiatría comparten un poco ese perfil y de hecho lo que hacemos es un poco apoyar, hacer intervenciones paliativas y acompañar pacientes que a veces los conocemos, bueno, algunos que hemos tenido esa suerte por, no sé, 20, 25 años. Entonces la capacidad de tratar o de curar pareciera que no está muy disponible en nuestra realidad. Muy bien, tenemos tiempo para consultas, comentarios. Hola Teresa, muchas gracias por tu presentación. Quería consultarte, no sé si te recuerdas, creo recordar como antes del inicio de los síntomas neurológicos en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, lo que yo recuerdo que los síntomas psiquiátricos podían iniciarse hasta un año antes o algo así. No sé si me lo puedes confirmar. Hay casos que está descrito que la sintomatología psiquiátrica puede debutar incluso hasta mucho tiempo antes. Pero la verdad es súper variable, puede ser desde alteraciones del sueño hasta alteraciones conductuales. Entonces ahí lo que va a marcar la pauta es el diagnóstico longitudinal de los pacientes, es el seguimiento de esos pacientes en el tiempo. Pero sí está descrito que puede partir mucho antes. De hecho, a veces en algunos estudios o en algunos reviews aparece que estos pacientes empiezan con las alteraciones, la verdad es que no es muy marcado, y de repente hay algún evento vital o algo que gatilla las manifestaciones psiquiátricas en el paciente y es ahí cuando la familia consulta. Pero generalmente uno los trata por la manifestación psiquiátrica, pero uno muchas veces no relaciona que a lo mejor eso es el punto de inicio de algo mucho más grande en el fondo. Claro, porque los casos que he visto efectivamente han sido así, pacientes que han debutado un año antes con síntomas psiquiátricos y por un estresor ambiental inicialmente han sido vistos por psiquiatra y finalmente ahí se han cruzado las dos especialidades porque finalmente era un Creutzfeldt-Jakob. Por eso es importante la sospecha y ver que cuando no están respondiendo tratamiento pedir el descarte de organicidad para asegurarse de que efectivamente no hay algo más. Sí. Bueno, felicitaciones por la presentación, Teresa. Quiero preguntarte sobre la aparición de síntomas depresivos, si tú leíste sobre eso, porque me parece recordar incluso que alguna vez supe de alguien que estuvo tratando un colega, un paciente con una depresión. Obviamente el diagnóstico no era ese, finalmente era un Creutzfeldt-Jakob. La familia evidentemente estaba muy molesta con el colega, entonces me interesa saber qué es lo que tú leíste sobre síntomas depresivos en esta enfermedad. Sí, la verdad es que también está escrito los síntomas depresivos. De hecho, los principales son síntomas depresivos, alteraciones del sueño y el tema del manejo o descontrol de impulso. Son las tres sintomatologías. Y eso, como decía la doctora, sí, puede aparecer hasta un año antes. Entonces, igual es difícil
porque muchos pacientes consultan por síntomas depresivos y obviamente no todos van a llegar a una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Entonces, quizás en esos pacientes hay que ajustarse más al seguimiento, ver efectivamente que tengan respuesta no a la terapia, y cuando no suceda eso, quizás pensar en el descarte organicidad. Pero sí está descrito. De hecho, hay muchos pacientes con esta enfermedad que circulan mucho entre los policlínicos de psiquiatría, de hecho incluso en neurología también circulan porque tienen alteraciones del sueño, que no pueden dormir, trastornos conductuales del sueño, y uno los trata por eso, pero después en el tiempo, como por retroscopio, uno hace el diagnóstico de efectivamente era esta enfermedad. Es súper difícil de enfrentar porque, de hecho, ese es un motivo de consulta de muchos pacientes, pero obviamente no todos van a llegar a tener la enfermedad. Doctora, además de sumarme al agradecimiento, quería hacer una consulta respecto de la presentación clínica con síntomas neuropsiquiátricos, porque creo que en psiquiatría nos enfrentamos más frecuentemente a cuadros de demencia frontotemporal, que habitualmente también comienzan en personas relativamente jóvenes y que muy frecuentemente en la variante conductual los síntomas son sintomatología depresiva, cambios conductuales, alteraciones en el sueño. No sé si usted conoce alguna referencia respecto de incidencia de uno o de otro. Evidentemente creo que es un poco más frecuente la frontotemporal, pero ¿alguna información al respecto? La demencia frontotemporal definitivamente es mucho más frecuente que este tipo de demencia, ¿ya? Como alrededor de un 10 o un 20% del total de demencia, mientras que esta es un 10% y quizás mucho menos, ¿ya? Y dentro de estas demencias el Creutzfeldt-Jakob debe ocupar, si el total son las demencias rápidamente progresivas, es como un 30% de ese total, ¿ya? Entonces la demencia frontotemporal sigue siendo más frecuente que lo que es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Pero la principal diferencia entre la demencia frontotemporal y estas enfermedades es la velocidad de progresión, ¿ya? La demencia frontotemporal nunca va a ser tan rápida como este tipo de enfermedades. Y en la historia, claro, tienen en común las manifestaciones neuropsiquiátricas, pero no hay un deterioro generalmente orgánico, físico asociado a los pacientes de demencia frontotemporal. Los pacientes con Creutzfeldt-Jakob bajan de peso, tienen problemas para deglutir, tienen alteraciones de la marcha. Generalmente los pacientes con demencia frontotemporal lo que más predomina es la variante conductual, la parte conductual o las alteraciones cognitivas, pero en el resto de las cosas ellos pueden seguir teniendo sus facultades de siempre. Por ejemplo, quizás el paciente está agitado, pero puede caminar solo, deambula solo, de repente sale a dar una vuelta a la calle, se pierde. En cambio, estos pacientes con Creutzfeldt-Jakob en un momento ya no van a poder caminar ni realizar sus actividades. Y lo otro importante es que al examen físico, en especial de la demencia frontotemporal, uno puede encontrar signos de liberación frontal, que son reflejos que normalmente tenemos cuando somos más jóvenes y que cuando envejecemos vuelven a aparecer en el caso de procesos patológicos, como la demencia frontotemporal. Y esos reflejos no están presentes a veces en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Entonces uno al examen físico los busca dirigidamente, si los encuentra, uno sospecha una atrofia a lo mejor del lóbulo frontal, más la evaluación neurocognitiva que le da el perfil clínico al paciente, más la imagen como es la atrofia, y uno ahí más se orienta por demencia frontotemporal, ¿ya? Más que por lo otro, ¿ya? Lo otro tiene un impacto mucho más grande en lo sistémico, en el peso del paciente, en la marcha, en esas cosas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación. Más que hacer alguna pregunta o un comentario sobre la presentación en sí, quiero tal vez tomarme un poco la palabra de otros colegas también y agradecer. Realmente han sido un aporte enorme ambos residentes de neurología para nuestra especialidad, y creo que es un tremendo acierto que se ha conseguido a través de la universidad. Felicitaciones a la universidad por eso. Muchas gracias. Muy bien, reiteramos entonces los